Muy bien. Entonces, ahí está. Nos falta algo de esa visión. Normalmente es conocido esta visión como la visión de las cuatro bestias. El énfasis, curiosamente, se pone sobre las bestias. Déjeme decirle que ese no es el énfasis que nosotros debemos de ver. Hay otra cosa muy importante que menciona esa visión. ¿Cuál es? A ver, hermano. Perdón, hermano, no le entiendo. Se presenta aquí el Hijo del Hombre, es el Mesías, Jesús. ¿Qué tiene de particular? No, ya te fuiste hasta Apocalipsis. No leíste, Daniel. A ver, bueno, a lo mejor sí. Hay cosas que yo no, tal vez no perciba, este, porque no es lo relevante. Este, Antes de eso, antes de la aparición del Hijo del Hombre, se menciona algo más. ¿Qué? El anciano de días, ¿sí? Es un juez. Se menciona primero como el anciano de días, luego se le menciona como juez y se dice que está sobre un trono, y este anciano de días le da dominio, poder, gloria a el Hijo del Hombre. Entonces estamos hablando de Dios que gobierna. Eso representa el trono, ¿sí? Y el Hijo del Hombre, el Mesías, a quien se le va a dar también el reino. ¿Ya? Entonces, esta último que hemos mencionado, hermanos, es lo más importante de esta visión. Curiosamente, nosotros nos perdemos, tradicionalmente nos perdemos. Ahora sí, por favor, en el USB hay un archivo que se llama visión de las cuatro bestias, por favor. Curiosamente, pues nos perdemos en las bestias. Claro, llama la atención el mismo nombre que le damos, ¿no? Bestias ya nos habla de algo fiero, algo malo, algo terrible, y nuestra atención se va sobre eso. Y ciertamente son terribles, porque menciona cada una de estas bestias, cada uno de estos animales representa una nación, ¿sí? Representan los imperios, Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Cada una de estas bestias representa a estos imperios que coexisten, pero que una va imponiéndose a la otra. Y el imperio más terrible, más fuerte, y así es pintado, es el imperio romano, ¿sí? Es el imperio que, recordemos, persiguió a los cristianos por siglos, ¿sí? Por siglos perseguían a los cristianos, persiguieron al pueblo de Dios. Primero sometieron al pueblo judío, y después persiguieron a los cristianos. Entonces ese es el rey, es ese cuerno que dice blasfemias contra Dios, que en primera instancia representa a un emperador romano. Ese es el cumplimiento inmediato. La mayoría de las profecías tienen dos o tres cumplimientos: un cumplimiento inmediato, luego un cumplimiento a mediano plazo, y luego un cumplimiento hacia el futuro, ¿sí? Entonces se está esperando un anticristo. Representa el anticristo. En primera instancia es un emperador romano que persigue al pueblo de Dios y que persigue también a la iglesia. Pero en los últimos tiempos aparecerá otro anticristo que querrá también tomar el lugar de Dios y que perseguirá al pueblo de Dios. Podemos darle, por favor. ¿Sí? Entonces aquí está la visión. Son cuatro bestias, ya las mencionaron. Qué bueno que leyeron. Pero lo más importante es, como ya les decía, es la presencia de Dios gobernando, reinando, y la venida del Mesías, ¿sí? ¿A quién se le daría el dominio, el reino? Y le damos a la siguiente, por favor. Esta es la visión. Su significado: cada una de estas bestias representa un imperio, y podemos comparar esto con el sueño que tiene Nabucodonosor. Ahora sí, ¿sí?
Entonces hay un paralelismo entre el sueño de Nabucodonosor y la visión de las cuatro bestias. Entonces, donde la primera parte representa la cabeza, el imperio babilónico, la segunda bestia, el oso, representa el imperio medo-persa, que es el torso de la estatua. El leopardo representa el vientre y los muslos, que representan el imperio griego, y las piernas y los pies por esta bestia de 10 cuernos representan el imperio romano. Y en esta imagen de la estatua también hay otro simbolismo del reino de Dios. ¿Se acuerdan de esto? Es la roca que despedaza la estatua. Su significado, su significado, a final de cuentas, decíamos, representan estas naciones, pero al final lo que nos dicen las escrituras es que el reino es dado a quienes. Hay una persecución, ¿sí? Hay una persecución sobre el pueblo de Dios, pero al final el reino es dado a los santos, ¿sí? A los santos. Entonces, aquí es donde viene la aparición de la iglesia. Aquí es donde viene la aparición del pueblo de Dios como representante de Jesucristo en la tierra. Entonces, esto es lo que representa la visión, hermanos, a grandes rasgos. Ahora, en su interpretación y su aplicación van a existir variantes dependiendo de las posiciones, dependiendo de lo que entiendan. Hay algunas posiciones, por ejemplo, la más tradicional y difundida en México es la interpretación premilenial, que dice que cuando Jesús vino, el reino ya debía de establecerse, pero como el pueblo de Dios, como Israel, rechazó a Jesús como su Mesías, entonces se abre un paréntesis y por pura casualidad entramos nosotros los gentiles. Eso es lo que dice en la interpretación premilenial. Es una de las interpretaciones más difundidas. Lo cierto es que este pasaje no nos dice que la iglesia sea un accidente. No nos dice tampoco que Dios sufra accidentes. Es decir, Dios tiene el control de toda la historia. Dios planeó la historia. El reino de Dios viene a la tierra, viene a nosotros con Jesucristo. Y el pueblo de Dios ahora ya no solo son los judíos. Los judíos no están descartados por completo, sino que ahora el pueblo de Dios son todos aquellos que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador personal. Somos el pueblo de Dios, hijos de Abraham por la fe. Y bueno, podemos revisar después esto. Nada más quería decir, ese es el significado de Daniel 7. Nos presenta el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que los reinos van a estarse sucediendo el uno al otro, pero Dios tiene el control. A su tiempo Dios establecerá su reino a través de Jesucristo y dará y cederá también el dominio a sus santos. Y ahí en sus santos entran precisamente el cristiano. Le damos, por favor. Donde queremos detenernos es la aplicación. La primera aplicación en la que queremos detenernos es que debemos aprender a confiar en Dios. Pareciera que el mal tiene el dominio. Se pintan estas bestias o estos seres como bestias, como fieros. Imagínense un león, imagínense estar frente a un león. Si estamos frente a un león y no hay algo que nos proteja de él, no hay una reja, no hay un vidrio a prueba de golpes, no estamos en un lugar alto donde él no pueda brincar, estamos fritos. No hay manera de hacerle frente. Bueno, sí podemos hacerlo, podemos intentarlo, podemos intentar correr. Lo cierto es que tenemos muy pocas posibilidades de vencerlo. Ahora podemos pensar, bueno, subo a un lugar alto. La mala noticia, tiene alas. Entonces, imagínese. Y luego viene otra bestia, un oso, que devora.
por eso las costillas en su hocico. El otro, un leopardo, 4 cabezas, ¿para dónde volteas? 4 alas. Y la otra, el más terrible. Nos está hablando de reinos que son poderosos, que están luchando y que además luchan contra Dios mismo. Entonces, el pueblo de Dios, estamos hablando de Daniel, estamos hablando de Israel en el exilio, en una tierra que no es la suya. Han destruido la ciudad, la han hecho pedazos. El templo de Jerusalén ha sido destruido hasta sus cimientos. No queda nada de esa ciudad. Y ellos están ahí como siervos del imperio babilónico. Y ahora también como parte del imperio medo-persa. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten oprimidos? ¿Se sienten tal vez abandonados? ¿Se sienten tal vez desesperanzados porque estos reyes hacen lo que quieren? Tienen fuerza, tienen poder, tienen ejércitos. No hay quien se les pueda oponer. Pero lo que Dios le está diciendo a Daniel y le está diciendo a su pueblo es: confía en mí. Si ustedes leen, si leemos con cuidado estos pasajes, nos vamos a dar cuenta que de estas bestias dice: y se le dio poder. Es decir, ellos creen que es su fuerza, ellos creen que es su poder, ellos creen que tienen el control. Lo cierto es que esto les es dado. Es Dios quien les concede este poder, esta fuerza, este control. Es Dios quien está por encima de ellos. Recordemos lo que Jesús le dice a Pilato, cuando Pilato le dice: no te vas a defender, yo puedo salvarte, yo puedo perdonarte la vida, yo tengo autoridad. Jesús nada más lo ve, se sonríe y le dice: tú no tienes más autoridad que la que te ha sido dada por el Padre, por Dios. Y es lo mismo. Estas naciones tienen poder, tienen autoridad, tienen dominio porque Dios se los ha dado. Es Dios quien tiene el control. Dios ha usado a las naciones para disciplinar a otras naciones. Y es interesante porque usa a Babilonia, usa a Israel para destruir el pecado en Canaán. No lo hacen, son desobedientes y traen consecuencias sobre su vida. Entonces usa a Siria para destruir, a disciplinar Samaria, el reino del norte. Usa a Babilonia para disciplinar a Judá, el reino del sur, y para disciplinar a Siria. Usa a los medopersas para disciplinar a Babilonia. Usa a Grecia para disciplinar a Medopersia. Usa a Roma para disciplinar a los griegos. Y finalmente establece su reino. Dios tiene el control. Entonces debemos aprender a confiar en Dios. ¿Sí? Debemos aprender a confiar en Dios. No importa lo que esté pasando en el mundo, Dios tiene el control. Dios tiene un plan y está llevando adelante ese plan. Ese plan, por cierto, tiene un fin. El fin es el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Segunda aplicación: mantén viva la esperanza. Las naciones mantendrán guerra contra los santos, pero estos recibirán el reino. Lo que nos pinta del imperio romano es que va a perseguir a los santos, los va a matar, los va a hacer, les va a estar continuamente luchando contra ellos. Digamos, el cristianismo ha estado en persecución en toda su historia. Hoy mismo el cristianismo está en persecución. Tal vez aquí no y no lo sintamos. Bueno, es un decir, no nos hemos dado cuenta que hay persecución. Pero vaya al sur del país, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Comunidades enteras de creyentes están siendo desplazadas de su lugar por mantener la fe en Jesucristo. Eso para hablar en México. Pero hay otros lugares donde igual el cristianismo está siendo perseguido. Vayamos hacia el norte de África, la parte de Asia oriental, donde el
el Islam es la religión oficial, el cristianismo es perseguido. El cristianismo es perseguido. Aquí el cristianismo es perseguido, hermanos. Aquí el cristianismo es perseguido por el Estado. Veladamente es perseguido por el Estado. Cuando se imponen ideologías que van contra la palabra de Dios, cuando se desprecia la fe y la enseñanza de la palabra de Dios, se nos está persiguiendo. Cuando se está sancionando que trabajemos y hacemos aquello para lo cual estamos aquí, que es predicar el evangelio, se nos está persiguiendo. No lo notamos. No lo notamos tal vez porque no trabajemos con homosexuales, así que nadie nos dice nada. Pero no significa que no estemos bajo persecución. ¿Ya? Estamos bajo persecución, nada más que aún no nos hemos dado cuenta. Más vale que nos desportemos y nos demos cuenta, porque si no va a ser muy tarde. Por lo pronto, como quiera que sea, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Pero hermanos, mantén viva la esperanza. No importa qué pruebas estés enfrentando, no importa qué luchas estés enfrentando, hay esperanza, hay victoria al final. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces la tribulación es parte de la experiencia, es parte de la vida diaria, pero mantengamos viva la esperanza. Hay esperanza en Dios. Dios establecerá su reino. Dios está estableciendo su reino. Hay victoria en Jesucristo. Mantengamos esa llama, esa esperanza encendida. No se desespere, no piense que todo está acabado. No está acabado. Aunque parezca que el mal está venciendo, no es así. El mal está siendo derrotado. Ejerce tu dominio. Algo bien importante, dice las Escrituras, que el dominio fue dado a los santos. ¿Quiénes son esos santos, hermanos? Aquellos que han vivido sin pecado no existen. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En ese sentido, no hay santo ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Entonces los santos no son los hombres y mujeres que han vivido sin pecado, porque esos no existen. Todos hemos pecado, y aun cuando hemos sido salvos y perdonados por Jesucristo, seguimos siendo pecadores. No es justificación para pecar. No malinterpretemos esto. Lo que estamos diciendo es que seguimos siendo tentados y seguimos cayendo. A veces hasta desobedecemos conscientemente. Somos pecadores. Todos los hombres han sido pecadores. Entonces, en ese concepto de que los que no han pecado, no existen esos santos. ¿Quiénes son esos santos? Esos santos son los que han sido santificados en la sangre de Jesucristo. Es decir, los que, reconociendo su pecado, han creído en Jesús y han recibido la bendición del perdón de pecados y la bendición de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es santo. Santo significa apartado. En primera instancia, apartado para Dios. Dios lo ha elegido, Dios lo ha escogido, Dios lo ha apartado, y ahora pertenece a Dios. Como consecuencia natural, nuestra vida se va santificando, es decir, el pecado va siendo quitado de nuestra vida poco a poco. Hay pecados que son quitados de un tajo. En la conversión Dios nos quita esa tendencia a pecar, pero hay otros con los que tenemos que seguir trabajando en nuestra vida. Pero Dios va quitando el pecado poco a poco. Si nosotros hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros somos esos santos. Pero entonces nos toca ejercer el dominio. En una ocasión,
Juan el Bautista, ahí vemos en Mateo capítulo 11, Juan el Bautista está en la cárcel antes de ser muerto, antes de ser asesinado por Herodes. Está en la cárcel y sus discípulos están con él, visitándole, y él les dice: vayan con Jesús y pregúntenle si es él el que había de venir o esperaremos a otro. Entonces van los discípulos de Juan el Bautista con Jesús y le dicen: nuestro maestro quiere saber si eres tú el que había de venir, si eres tú el Mesías, o vamos a esperar a otro. Y entonces Jesús les dice estas palabras: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué les está diciendo? El reino de Dios ya está entre nosotros. El reino de Dios ya está entre nosotros. El mensaje de Jesucristo, si usted lee los evangelios, va a encontrarse que el mensaje de Jesucristo es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de Dios ya está aquí. Con Jesucristo el reino de Dios irrumpió en nuestra historia. Nuestro Señor Jesucristo trajo el reino de Dios a este mundo y nos lo entregó a nosotros. Cuando ejercemos dominio, si usted piensa que ejercer dominio significa estar sentado en un trono y juzgar a los demás, pues no es este el concepto que Dios tiene de ejercer dominio. Ejercemos el dominio cuando nosotros también predicamos la palabra, cuando nosotros también llevamos las buenas nuevas de salvación a los ciegos, a los cojos, a los leprosos, a los sordos, a los muertos y a los pobres. Cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos ejerciendo nuestro dominio y las fuerzas del mal están siendo vencidas. En otra ocasión, nuestro Señor Jesucristo junta a sus discípulos, a 70 de ellos, junto con los 12, y los manda a predicar de 2 en 2. Vayan y prediquen el evangelio del reino. Cuando lleguen a una ciudad, quédense donde los reciban, coman lo que les sirvan y ahí prediquen la palabra. Si alguien no los recibe, sacudan el polvo de sus pies y váyanse de ahí. Después de esta tarea, los discípulos regresan, van a los pueblos, predican el evangelio, sanan enfermos, echan fuera demonios y regresan con Jesús. Y le dicen a Jesús, sorprendidos, maravillados: hasta los demonios se nos sometían. Y Jesús les dice: yo veía a Satanás caer como un relámpago del cielo a la tierra. Y lo que Jesús les estaba diciendo: cuando ustedes están predicando la palabra, Satanás está siendo destruido. Esto que hice, estoy tratando de recordar Mateo 16, 18, si me ayudan. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. De cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros ejercemos dominio cuando predicamos la palabra de Dios, porque estamos liberando a aquellos que están cautivos, a aquellos que están encarcelados, a aquellos que son esclavos del pecado, a aquellos que están condenados a la muerte, a aquellos que están engañados por el diablo. Los estamos liberando y les estamos ofreciendo la vida de Jesucristo. Ejercer dominio significa compartir el evangelio del reino. Y es aquí donde viene lo interesante, hermanos. ¿A cuántos hemos liberado?
¿A cuántos hemos hablado? ¿A cuántos le hemos predicado? Porque Dios nos ha dado el reino. Nos ha hecho primero parte de su reino, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha dado vida, pero también nos ha dado dominio, nos ha dado una tarea: predicar el evangelio del reino. Así que hay una tarea que hacer. El mundo se está perdiendo, el Amazonas se está incendiando. Hermanos, estamos acabando con el mundo. El mundo se está acabando poco a poco. Las naciones se levantan la una contra la otra. La moral se va degradando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Es tiempo de ejercer dominio, es tiempo de predicar el evangelio. Porque únicamente Jesucristo puede cambiar el corazón de las personas. Únicamente Jesucristo puede traer perdón, puede traer paz, puede traer esperanza al mundo. Y nosotros lo tenemos. Tenemos a Jesucristo. Hay que compartirlo, hay que compartir ese mensaje del reino. Finalmente, como una última aplicación, ten una visión de reino, amplía tus horizontes. Un pastor ya falleció, un pastor llamado Rolando Gutiérrez, es de origen, o era de origen nicaragüense, se nacionalizó mexicano y fue uno de los primeros en formar una mega iglesia en México, una iglesia de más de 3,000 personas, allá por los 80. Él trabajaba en la universidad, enseñaba, daba clases en los institutos, en seminarios. Cuando él fallecía, decía uno de los hermanos que estaba ahí a la mano, que había ido a verlo, decía, entre muchas cosas, eso es lo que quiero rescatar. Había otras enseñanzas ahí, pero uno de los consejos que le daba es: ten una visión de reino. ¿Y qué significa esto, hermanos? Significa: ve más allá de las 4 paredes de tu templo. Muchas veces nosotros nos limitamos a nuestra vida y a la vida de nuestra casa y a la vida de nuestra familia. Si hablamos de iglesia, nos limitamos a la vida de la iglesia. Pero hermanos, hay un mundo afuera. Hay todo un mundo afuera. Hay una inmensidad afuera. Ten una visión de reino, significa amplía tus horizontes, porque el reino no se limita a ti, no se limita a tu familia, no se limita a tu iglesia, no se limita ni siquiera a tu denominación, porque Dios es rey de todo el universo y hemos de alcanzar entonces a todo el universo. Y hemos de trabajar con el pueblo de Dios donde quiera que éste se encuentre, y no importa la denominación a la que pertenezca. En ocasiones me han dicho, hablando de otras iglesias evangélicas: oye, ¿tienes competencia? ¿O es tu competencia? Yo siempre les digo: no tengo competencia. No porque sea el mejor, no es una cuestión de orgullo y vanagloria ni nada por el estilo, no, sino porque no somos competencia de otras iglesias. Somos consiervos, somos colaboradores, somos miembros del mismo ejército, a lo mejor distinto batallón, a lo mejor distinta misión, distinta tarea, pero somos el mismo ejército, el ejército de Dios, el reino de Dios. Somos ciudadanos del mismo reino, no somos competencia de otras denominaciones, no son nuestra competencia. Son nuestros hermanos, son nuestros colaboradores. Aunque rara vez nos juntemos, aunque rara vez hagamos actividades juntas, pero tenemos que aprender a vernos como hermanos de todos aquellos que han creído en Jesucristo y trabajar juntos cuando así es necesario, porque a veces es necesario. Hablando de esfuerzos evangelísticos o esfuerzos misioneros, llevar el evangelio a otras naciones, llevar el evangelio a otros lugares,
La colaboración misionera entre las distintas denominaciones es muy importante, porque lo que no puede hacer una lo puede hacer la otra, o uniendo sus esfuerzos es posible llegar a aquel que no ha sido alcanzado. Porque lo importante no es el nombre que llevamos, somos bautistas, pero lo más importante no es que somos bautistas, lo más importante es que somos cristianos. Y el otro puede tener otro nombre, puede ser pentecostal, pero lo más importante es que es cristiano. Puede ser presbiteriano, pero lo más importante que es cristiano. La esencia es la misma, el nombre no es lo importante. Lo importante es que prediquemos a Cristo y lo prediquemos juntos. Entonces hay que ampliar nuestros horizontes como pueblo de Dios, como los santos que han recibido el dominio. Hemos de aprender a ver el reino de Dios, y no nada más nuestra casa, no nada más nuestros 4 paredes en las cuales nos reunimos cada semana. El mundo está fuera de estas 4 paredes. Hemos de salir y llevar a Dios a las calles, porque allá es necesario que el reino de Dios sea establecido. Así que amplía tus horizontes. Esta visión de Daniel nos dice: Dios es más grande que tú, es más grande que tu pueblo Israel. Hay un mundo más allá, hay misión más allá, hay propósito más allá. Dios quiere que vayamos más allá. Así es de que olvídese de las 4 bestias y piense en que Dios tiene el control, y Dios quiere que su reino sea establecido en la tierra. Ya empezó con Jesucristo, ha continuado con nosotros. El reino de Dios está en nuestro corazón, pero es necesario que ese reino llegue hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces hablemos de Cristo, compartamos de Cristo. Solo Él tiene respuestas para nuestra vida, para la vida de la humanidad, para la vida de las personas. Solo en Él hay consuelo, solo en Él hay satisfacción, solo en Él hay transformación, en nadie más. Le invito a cerrar sus ojos y orar.